el apóstol San Juan, que escribió 7 cartas a las 7 iglesias del Asia Menor, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, fueron escritas, dirigidas, en primer lugar, al ángel de cada iglesia, o el predicador de cada iglesia, o el pastor de cada iglesia. En segundo lugar, a las diferentes iglesias, a estas 7 iglesias. Éfeso, dijimos que tiene 2 significados. Significa deseada y significa aflojamiento. Y en la época en que Juan escribió la carta, la iglesia apostólica, Juan murió más o menos por el año 100 y fue desterrado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano, allá por el año 95 o 96. Y durante ese tiempo, la iglesia de Éfeso había sido encomiada por nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez exhortada, porque le dice el Señor: has dejado tu primer amor. Es decir, había venido a menos, por eso significa aflojamiento. La carta a la iglesia de Éfeso, simbólicamente, queridos hermanos, abarca del año 33, en que el Señor Jesucristo fue crucificado, hasta el año 100, en que se cree que murió el apóstol San Juan. El estado de las iglesias en general era pues de aflojamiento. La segunda carta, dijimos que fue enviada a la iglesia de Esmirna, ciudad que hoy se llama exactamente Izmir. Y esta carta, queridos hermanos, se cree que el pastor que recibió esta carta fue Policarpo, llamado Policarpo de Esmirna, era el obispo de esta iglesia. Y esta carta, queridos hermanos, nos dice claramente cuál era el estado de las iglesias cristianas en todo el mundo conocido en aquel entonces, a donde había llegado el Evangelio. Y es que 10 emperadores romanos desataron fuertes, muy sangrientas persecuciones en contra de la iglesia. Se cree que Policarpo, no se cree, sino según la historia, fue quemado vivo Policarpo de Esmirna. Y, queridos hermanos, simbólicamente, la iglesia de Esmirna, la carta, simbólicamente abarca también desde la era apostólica hasta el año 313, en que fue Diocleciano, el último emperador romano que persiguió a la iglesia cristiana. Luego, la iglesia de Pérgamo, y dijimos que Pérgamo significa casamiento. Y en ese tiempo, esta iglesia, simbólicamente, queridos hermanos, abarca del año 300 hasta el año 606, más o menos, en que empieza a surgir lo que ahora se llama la iglesia de Roma. Y, amados hermanos, significa casamiento porque cuando Constantino, en el año 313, Constantino, emperador romano, en el año 313 dictó y salió a la luz el edicto, el decreto de tolerancia para los cultos de la iglesia cristiana, la iglesia torpemente le abrió las puertas a toda la corte de Roma, porque todos los de la corte de Roma, los cortesanos, para agradar al emperador Constantino, se bautizaron sin haber sido convertidos previamente. La iglesia le abrió sus puertas, desgraciadamente, y así fue como las costumbres paganas comenzaron a infiltrarse a la iglesia. De ahí que por eso significa casamiento. Aleluya.
Luego hablamos de la iglesia de Tiatira. Dijimos que Tiatira significa la que no se cansa de sacrificar. Y vimos, queridos hermanos, que la iglesia de Tiatira se inicia en el año 606 más o menos y llega hasta el siglo XII. Y amados hermanos en el Señor, durante este tiempo se desenvolvió lo que hoy se conoce por la iglesia romana. Durante ese tiempo y se distinguió por las matanzas cristianas que hizo en toda la Europa y en todo el mundo conocido. Asimismo en México también estuvo el Santo Oficio en toda la América del Sur, en toda la América Central, y quisieron ahogar en sangre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta el día de hoy estamos en pie delante del Señor. Aleluya. Hablamos la vez pasada de Sardis. Sardis significa los que escapan. Y Sardis también, queridos hermanos, corresponde a la última parte, más o menos, llega desde el año 1520 hasta el año 1750. Y simboliza, no simboliza, sino significa los que escapan, porque en ese tiempo surgieron los reformadores. Entre ellos está Wycliffe, John Wycliffe, están los Hus, está Juan Calvino, está Martín Lutero, y antes de ellos hubieron otros como Jerónimo de Savonarola, que era sacerdote y empezó a predicar el Evangelio y fue acusado y quemado vivo. De todas maneras, queridos hermanos en el Señor, en esta época de Sardis, que significa los que escapan, todos aquellos que los príncipes alemanes tuvieron un concilio y protestaron enérgicamente en contra de las grandes matanzas que el papado organizaba. De tal manera, queridos hermanos en el Señor, que tanto que todos estos reformadores escaparon de ese sistema religioso. Martín Lutero fue sacerdote y además fue doctorado, era doctor en teología, y cuando fueron con la venta de indulgencias de las bulas famosas, entonces él se opuso terminantemente, fijó las 95 tesis que puso a la luz pública en la iglesia de Wittenberg, y desde entonces fue citado a la dieta de Dort. Dijimos que dieta es un tribunal. Fue citado a la dieta de Dort, solo que los príncipes alemanes raptaron a Martín Lutero, lo llevaron a determinado castillo y se cree que durante ese tiempo tradujo la Biblia del latín al idioma vernáculo de los alemanes, es decir, al alemán, de tal manera que fuese comprendida la Sagrada Escritura. Martín Lutero, queridos hermanos, de los reformadores, es el que más se significó, el que se enfrentó abiertamente en contra de todos los desmanes y de todos los dogmas humanos que ya habían entrado en la Iglesia de Roma. Esta es, queridos hermanos, la verdad de todas las cosas, y esto ya es historia. Así que esto se puede constatar, dije yo, en cualquier biblioteca donde usted vaya, tome una enciclopedia y ahí puede encontrar todos estos datos. También dijimos que Martín Lutero fue un gran músico, se le llama el padre de la música evangélica, y entre sus mejores composiciones, o la más grande de ellas, está un himno que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Ahora nos vamos a ocupar de la iglesia de Filadelfia. Tomamos la Sagrada Escritura. Aleluya. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, los versos 7 al 13. Bendito sea el Señor.
Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea nuestro Dios, queridos hermanos, y vamos a platicar un momento con relación a esta iglesia. Gloria sea al Señor. En primer lugar, la iglesia, la ciudad de Filadelfia, fue edificada por Atalo II Filadelfo, de ahí el nombre de Filadelfia. Fue edificada por el rey Atalo II Filadelfo, que fue rey de Pérgamo entre el año 159 y él murió en el año 138. Comenzó a ser rey en el 159, murió en el 138 antes de nuestro Señor Jesucristo. En el año 133 antes de Cristo pasó a ser posesión romana. Y, queridos hermanos, en 1329, después del Señor Jesucristo, fue tomada por los turcos. La ciudad moderna es apenas actualmente una ciudad de 10,000 habitantes. Y, queridos hermanos, en el Señor Jesucristo, esta es la historia, quien edificó la ciudad de Filadelfia, y más o menos en términos generales los aspectos más importantes en la historia de la ciudad de Filadelfia. Aleluya. Ahora, vamos a ver en la cita que ustedes leyeron cómo es que el Señor Jesucristo se dirige y se presenta a esta iglesia. En Apocalipsis 3:7, hágame el favor de volverlo a leer. Escribe al ángel de la iglesia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya. Esto dice el santo, el verdadero. Y amados hermanos en el Señor, cuando el profeta Isaías fue llamado al santo ministerio que ejerció durante varios reyes de Israel, dice que vio al Señor sentado en un trono, estando en el templo. Se cree que el profeta Isaías fue a llorar la muerte del rey Usías, que políticamente, desde el punto de vista político, fue un gran rey en Israel. Desde el punto de vista de lo que debiera ser como integrante del pueblo escogido, fue un pésimo rey, porque él quiso usurpar las funciones sacerdotales, y cuando venía en el templo, los sacerdotes le dijeron: no a ti, oh rey Usías, el ofrecer sacrificios a Dios. Y él entonces levantó su mano airada
y en ese momento le cayó lepra en la frente y fue leproso hasta el día de su muerte. Desde el punto de vista político fue un gran rey, desde el punto de vista religioso cometió ese error en su vida. Cuando el profeta Isaías fue al templo a llorar la muerte de este gran rey, dice que vio al Señor sentado en su trono y que su ropaje henchía el templo, y las voces de los serafines que decían: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Aleluya. Luego el Señor Jesucristo se presenta como el Santo, y esto, queridos hermanos, significa la completa pureza de nuestro Señor Jesucristo, que es 3 veces santo para la honra y gloria de su nombre. Aleluya. Por eso es que el Santo, fíjese bien, el Santo que nos engendró en esa condición de santidad, el Espíritu Santo es el que nos engendró, a su nombre gloria. De ahí entonces, querido hermano, no la existencia, sino la constante llamada del Señor Jesucristo, para que toda la iglesia, que cada creyente sea santo para la honra y gloria del Señor. Aleluya. Porque dice la Sagrada Escritura que esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice la Biblia. También dice la Biblia que sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. De ahí, queridos hermanos, que en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos un clamor en contra del pecado y una exhortación permanente para que tanto el pueblo de Israel, que es la iglesia del Antiguo Testamento, como la iglesia del Nuevo Testamento, todos sean santos. Dice Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Quién da gloria al Señor? Entonces, en la carta que San Juan escribe al pastor, al obispo de Filadelfia y a la iglesia de Filadelfia, dice, esto dice el santo. Aleluya. Yo repito, esto dice el santo, ya no a la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo a esta iglesia. Eso es, se presenta nuestro Señor Jesucristo, siempre se presenta en la iglesia como el santo de los santos, y por lo tanto tiene pleno derecho a exigirle a la iglesia esa vida de santidad para la honra y gloria de su nombre. Aleluya, aleluya. Dijimos, querido hermano, que no es una exigencia imposible. El Señor Jesucristo pide esto porque fuimos engendrados, queridos hermanos, no de voluntad de varón, sino de Dios, no de voluntad de sangre, sino de Dios, y que Dios puso en nuestro corazón principios rectores, de tal manera que los creyentes, los que han sido regenerados, tienen la facultad, tienen el suficiente poder para oponerse a todo aquello que es desagradable a Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, el Espíritu Santo que se mueve en nosotros, Él nos ayudará para vencer toda tentación para la gloria de su nombre y para que la iglesia viva en una esfera de santidad. Gloria sea al Señor. Esto dice el santo, pero también se presenta como el verdadero. Nosotros estamos, dice también San Juan, en sus cartas universales, en el verdadero. Digo esto, queridos hermanos, en el Señor se presenta como el verdadero, y dice el profeta Isaías que nunca hubo engaño en su boca. Vea usted que dice Isaías 53:9, y
es importante que nosotros lo leamos para la honra y gloria de nuestro Salvador. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Otra vez dice el Señor Jesucristo, queridos hermanos, esta palabra en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto dice el verdadero. Yo soy el camino, no hay otro camino. Se dice, hay el dicho que dice, queridos hermanos, muchos caminos llevan a Roma, y eso es cierto, hay muchos caminos para llegar a Roma, pero uno solo para llegar al reino de los cielos. Y ese un solo camino es Cristo nuestro precioso Salvador. ¡Aleluya! Por eso nosotros estamos en el verdadero, porque amamos a Cristo, adoramos a Cristo, gloria sea su nombre, creemos en Cristo, vivimos en Cristo, andamos con Cristo, bendito sea Él para siempre. Y si vivimos en el Espíritu, ¿qué más? Andemos también en el Espíritu para la honra y gloria del Señor. Esto dice el santo, el verdadero. Por lo tanto, queridos hermanos, si fuimos engendrados por el santo, por el verdadero, cada creyente tiene que tener esa calidad de ser verdadero, de estar en la verdad, de vivir en la atmósfera de la verdad, aunque nos duela muchas veces decir la verdad y sea contrario a nosotros, queridos hermanos en el Señor, hay que decir la verdad siempre para la honra y gloria del Señor. ¿Pero por qué? Porque la verdad siempre aclara todas las cosas. Cuando el Señor estuvo frente a Poncio Pilato, el Señor Jesucristo, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Pilato le interrogó, ¿qué cosa es verdad? Y el Señor hizo caso omiso a su interrogación, porque ya lo había dicho terminantemente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Aleluya. Así se presenta el Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero. Pero no nada más así, hermano, sino que dice con toda claridad el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. Jesús es descendiente directo del rey David. Es descendiente, el rey David es uno de los ascendientes del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es descendiente directo del patriarca Abraham y es descendiente directo del rey David. Por eso dice que es el que tiene la llave de David. Veamos, queridos hermanos, un texto para la honra y gloria de Dios. Vean ustedes Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. $700 años antes del nacimiento del Maestro, Isaías da esta profecía. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. La llave simboliza autoridad. En las Sagradas Escrituras
la llave simboliza autoridad. Y queridos hermanos en el Señor Jesucristo, después de haber leído este maravilloso versículo, vea usted que dice Apocalipsis 9:1. Aleluya. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Se le dio autoridad. Vea usted que dice Apocalipsis 20:1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Luego entonces la llave simboliza la autoridad. Y el Señor Jesucristo, queridos hermanos, es descendiente directo del rey David. Bendito sea nuestro Dios. Y el evangelista San Lucas nos aclara esta expresión en el capítulo 1, los versos 32 y 33. El evangelista San Lucas, queridos hermanos, nos dice palabras importantísimas que el ángel Gabriel le dijo a María cuando le anunció el nacimiento del Mesías. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya, aleluya. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Jesucristo tiene pleno derecho a ocupar el trono de David. Bendito sea su santo nombre. Gloria sea al Señor. Por eso dice, queridos hermanos, el verdadero, gloria sea al Señor, el que tiene la llave de David. Por eso dice eso, el que tiene la llave de David. Este es, querido hermano, nuestro Señor Jesucristo, que repito, tiene pleno derecho a ocupar el trono de David, y Él reinará por siempre jamás. Durante el milenio de esa dispensación, el Cordero se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo para la honra y gloria de su nombre. Aleluya, aleluya. Pero también dice, queridos hermanos, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Y amados hermanos, esto revela la autoridad que tiene el Señor de aceptar en la Nueva Jerusalén a los que son dignos y rechazar a los que son indignos. Aceptar en la Nueva Jerusalén a los que son dignos, a los que han perseverado hasta el fin, y rechazar a aquellos que, habiendo creído al Evangelio, se apartan de la fe. Y aquellos que no han creído, el Señor Jesucristo tiene plena autoridad para aceptar o para rechazar en el tiempo del cumplimiento de todas estas cosas. Gloria sea su nombre. Usted lee en el evangelista San Mateo en el capítulo 5, que dice el Señor Jesucristo que pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda, y a los que están a su derecha les dirá, ¿qué cosa? Venid, ¿qué? Benditos de mi Padre. Y a los que están a su izquierda les dirá, apartaos de mí, malditos. Es una palabra muy dura, pero debemos pensar, queridos hermanos, que Él tiene plena autoridad de juicio. Debemos pensar que Él tiene plena autoridad, y todos aquellos que rechazan en alguna forma y que se hacen indignos de Cristo serán rechazados en aquel día.
Y todos aquellos que perseveren hasta el fin serán recibidos y les dirá, venid benditos de mi Padre, gloria sea al Señor. ¿Quién da gloria a Dios, queridos hermanos? Y aquí es algo muy importante. Revela la autoridad que tiene el Señor de aceptar a los dignos y de rechazar a los indignos. Va a aceptar a aquellos que no han manchado sus vestiduras. Aquellos que perseveran en la fe, que perseveran en la oración, que perseveran en el camino, que andan a la luz de Jehová, que caminan en las calzadas del Señor, que caminan por las veredas de Cristo. Aquellos que pase lo que pase o venga lo que venga, son fieles a Cristo nuestro precioso Salvador. Aleluya. De ahí que yo quería en esta ocasión hablarles a ustedes, hablar a la iglesia de Portales concretamente, porque es importante, queridos hermanos, en el Señor, que seamos dignos de ser hallados fieles el día de la venida de Cristo nuestro precioso Salvador.